¿Qué podría estar escondido bajo el suelo de una tienda de empeños tan famosa que hizo palidecer incluso al FBI? Desde escondido bajo el suelo de una tienda de empeños hasta las historias ocultas en Las Vegas. Hoy te mostraremos cómo una simple inspección en Pawn Stars terminó revelando un secreto enterrado durante años. Bajo las brillantes luces de neón de Las Vegas, la casa de empeños Gold and Silver fue en su día el corazón de una notable historia de éxito vívidamente capturada en el programa La Casa de Empeños. De una pequeña tienda inaugurada en 1989 por Richard el Viejo Harrison y su hijo Rick, se convirtió en un destino imprescindible para millones de turistas, fascinados por los artefactos raros y las ingeniosas charlas de la familia Harrison en la pantalla. Pero para la primavera de 2025, ese panorama se había ensombrecido. Los rumores de problemas financieros se extendieron como la pólvora a medida que los bancos comenzaron a denegar prórrogas de préstamos a la tienda. Surgieron demandas de antiguos proveedores, acusando a la familia Harrison de ocultar ganancias de importantes acuerdos, minando la reputación que habían construido durante años. La tienda, que antes bullía con historias de relojes de oro del siglo XVIII y recuerdos de guerra, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Los estantes de exhibición estaban cubiertos por una fina capa de polvo, un testimonio silencioso de la disminución del tráfico peatonal. Una auditoría sorpresa del departamento financiero de la ciudad descubrió transacciones irregulares, numerosas facturas de venta sin firmar y grandes sumas transferidas al extranjero con fines poco claros. Los investigadores intervinieron rápidamente, registrando el extenso almacén que albergaba miles de artículos, desde pinturas al óleo antiguas hasta joyas reales. Lo que sorprendió a Rick Harrison, heredero del legado de su padre, fue descubrir que algunos artículos de gran valor podrían provenir de fuentes sospechosas, posiblemente vinculadas al mercado negro internacional. Rick, conocido por su profundo conocimiento de la historia y los artefactos, siempre había insistido en que cada artículo tenía una historia clara y documentada. Pero ahora esas historias parecían ocultar algo más oscuro. En su esfuerzo por proteger el legado familiar, se enfrentó a la presión de su hijo Corey, ansioso por demostrar que podía dirigir la tienda, y de su íntimo amigo Austin Chumley Russell, quien luchaba contra los rumores de su propia participación. En medio del caos, un viejo secreto de la época del anciano comenzó a salir a la luz, amenazando con desentrañarlo todo. La auditoría de la casa de empeños de oro y plata, inicialmente destinada a aclarar algunos números extraños, se convirtió rápidamente en una pesadilla para la familia Harrison. Los auditores, con mirada de acero y preguntas incesantes, descubrieron que muchos de los artículos expuestos carecían de la documentación adecuada. Una medalla de la época de la Guerra Civil que Rick exhibió con orgullo en la casa de la empeña como una reliquia invaluable, ahora era sospechosa de ser un botín de un museo privado que quebró décadas atrás. Un conjunto de joyas de nativos americanos que brillaban bajo las luces de un estudio carecía de prueba legal de propiedad según las leyes de patrimonio cultural. Peor aún, una colección de relojes europeos antiguos, guardada en un almacén, presentaba señales de haber sido robada durante un robo en Francia hace 15 años. Rick permaneció de pie en medio del caos del almacén saqueado, con cajas de madera abiertas a su alrededor, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Se había pasado la vida evaluando artefactos, enorgulleciéndose de la minuciosa revisión de cada artículo que pasaba por sus manos. Pero cuando los agentes del FBI aparecieron con órdenes de registro y preguntas agudas, se vio obligado a enfrentarse a una dolorosa verdad. Su tienda podría haberse convertido, sin querer, en un eslabón de una cadena global de tráfico ilícito de antigüedades. Miles de objetos recopilados durante más de 3 décadas, desde la época del anciano, estaban ahora bajo escrutinio. Algunos, como una pequeña estatua de bronce del sudeste asiático, eran sospechosos de haber sido introducidos de contrabando a través del puerto de Los Ángeles, violando tratados internacionales sobre bienes culturales. Otros, como una colección de mapas antiguos, tenían vínculos rastreables con robos en bibliotecas de Londres. La investigación no se detuvo en el origen de los artefactos. Expertos financieros del FBI descubrieron transferencias de dinero sospechosas desde las cuentas de la tienda a empresas fantasma en el Caribe por un total de millones de dólares. Estas transacciones, algunas de las cuales databan de antes de la emisión de la Casa de la Empeña, parecían estar vinculadas a una compleja red que Rick desconocía. Corey, ansioso por demostrar su valía a su padre,
se puso cada vez más tenso durante el interrogatorio sobre su participación en varias transacciones. Juró que simplemente seguía las indicaciones de proveedores de toda la vida, pero las miradas escépticas de los investigadores lo dejaron conmocionado. Mientras tanto, Chumley, conocido por su sonrisa constante, había guardado silencio, ahora involucrado en la investigación debido a su supervisión de importantes negocios durante los años de auge del programa. Aunque mantenía firmemente su inocencia, no podía negar que algunos artículos que había comprado habían sido transferidos sin la debida verificación. Presionado, Rick comenzó a rebuscar entre los viejos cuadernos de su padre, guardados en una polvorienta caja fuerte en la oficina. Anotaciones manuscritas del anciano revelaron que había hecho negocios con un misterioso grupo de comerciantes en los años 90, cuando la tienda aún luchaba por sobrevivir a un nombre que aparecía constantemente en las páginas. El corredor le provocó escalofríos. Se dio cuenta de que este secreto podría ser la clave para desentrañar el caos actual o arrastrar a la familia a un peligro aún mayor. Mientras el FBI seguía registrando el almacén, buscando vínculos entre la tienda y redes criminales internacionales, Rick se embarcó en silencio en su propia búsqueda de la verdad. Sabía que, a menos que se revelara el pasado, el legado de su padre podría convertirse en cenizas. Corey, a pesar del estrés de la investigación, hizo todo lo posible por mantener la tienda en funcionamiento, saludando a los pocos clientes que quedaban con una sonrisa forzada. Pero cada vez que sonaba la campana de la puerta, temía que fuera otro agente que llegaba con preguntas que no podía responder. En un raro momento de honestidad, Chumley le confesó a Rick que alguna vez sospechó que ciertas ofertas estaban canceladas, pero que había hecho la vista gorda por falta de confianza en la reputación de la tienda. A medida que corrían los rumores del colapso, una nueva pista emergió inesperadamente en los viejos documentos, prometiendo revelar un secreto aún mayor oculto en las profundidades de los mismos artículos que la familia Harrison una vez exhibió con orgullo. Mientras el FBI seguía revisando el inventario de la casa de empeños de oro y plata, los Harrison sufrieron un golpe aún más doloroso que las acusaciones legales. La repentina muerte del hijo menor de Rick, Adam Harrison, a principios de 2025. Adam, quien siempre había optado por vivir discretamente, lejos de los focos de la casa de empeños, murió de un derrame cerebral provocado por el abuso de analgésicos, un secreto que la familia había intentado mantener oculto durante mucho tiempo. El hogar de Rick, antes lleno de risas durante las reuniones familiares, ahora resonaba con el dolor. El hombre que se enorgullecía de mantener unida a su familia en cada tormenta, ahora se sentía impotente al ver cómo se profundizaban las fracturas entre sus seres queridos. La muerte de Adam no fue solo una tragedia personal. Sirvió como advertencia de que el legado del anciano se estaba desmoronando bajo el peso del pasado. Corey, el hermano mayor, se debatía entre el duelo por Adam y la presión de mantener la tienda a flote. A menudo discutía con Rick sobre cómo manejar la investigación, frustrado porque su padre insistía en localizar personalmente al corredor en lugar de cooperar plenamente con el FBI. Corey, desesperado por demostrar que era más que un hijo de Rick, se sentía atrapado entre la lealtad a la familia y el miedo a que la terquedad de su padre los hundiera a todos. Sus discusiones, antes bromas ligeras para la audiencia televisiva, habían adquirido un tono amargo, dejando al resto del personal demasiado incómodo para hablar. Chumley, aunque no era de la familia, se vio atrapado en el fuego cruzado emocional. Intentó ser pacificador, pero lidiaba con su propia culpa por los tratos descuidados que había hecho en el pasado. En un momento de debilidad, Chumley le confesó a Corey que una vez lo había escuchado hablar de un trato especial con un misterioso proveedor. Pero en aquel momento lo descartó como un simple acuerdo comercial. La muerte de Adam también desenterró secretos familiares enterrados durante mucho tiempo. Mientras revisaba las pertenencias de Adam, Rick encontró una carta manuscrita de su hijo, escrita poco antes de morir. En ella, Adam expresaba un profundo arrepentimiento por haber dejado la tienda años antes, dejando la carga sobre Corey. La carta mencionaba un momento en el que Adam escuchó accidentalmente a Rick y a su padre hablando de un préstamo peligroso de los primeros tiempos de la tienda, una revelación que dejó atónito a Rick, quien nunca pensó que Adam conociera los capítulos más oscuros de la familia. La carta conmovió profundamente a Rick, obligándolo a preguntarse si las presiones de la fama y los secretos enterrados de la tienda habían empujado a Adam a la autodestrucción. Mientras tanto, la Casa de la Empeña, el programa que catapultó el nombre de Harrison a la fama internacional con más de 600 episodios,
fue suspendido oficialmente por History Channel a mediados de 2025. El rápido éxito del programa impulsó a la tienda a expandirse más allá de sus límites, pasando de ser una humilde tienda a una atracción turística global, con franquicias y líneas de productos. Pero como un motor a toda máquina, su sistema de gestión no dio abasto procesos de tasación imprecisos, contratos apresurados para satisfacer las demandas de la producción televisiva y la dependencia de proveedores cuestionables sembraron las semillas del desastre. Un exproductor del programa, hablando anónimamente, reveló que una vez le advirtieron a Rick sobre externalizar demasiados contratos. Pero el atractivo de la fama había cegado a todo el equipo ante el peligro. Señales. En medio de la tormenta, Rick descubrió un rayo de esperanza en otro cuaderno del anciano. Escondido tras los paneles de madera de su oficina, el cuaderno detallaba un objeto especial. Un anillo antiguo del siglo XVI, comprado al corredor con la condición de que nunca se revendiera. Rick recordó que el anillo seguía en la caja fuerte privada de la tienda. Sin que nadie lo exhibiera, al abrir la caja fuerte, no solo encontró el anillo, sino también una nota garabateada con una dirección en Nueva Orleans y la enigmática verdad que se esconde allí. Con gran pesar, Rick comprendió que el viaje para salvar a su familia y su legado lo llevaría más allá de Las Vegas, a un lugar donde el pasado y el presente podrían colisionar. Rick Harrison permanecía en silencio en la pequeña oficina de la casa de empeños de oro y plata, mientras la tenue luz se reflejaba en el anillo del siglo XVI que sostenía. Las piedras preciosas brillaban, pero a Rick le pesaban los ojos mientras reflexionaba sobre la nota que había junto a ellas, una dirección en Nueva Orleans, y las misteriosas palabras del anciano. La verdad yace aquí. En medio de la investigación del FBI y el dolor por la muerte de Adam, Rick se sentía en una encrucijada. Sabía que las supuestas irregularidades de la tienda, desde el contrabando de artefactos hasta dudosos negocios financieros, no eran intencionales por su parte. Sin embargo, no podía negar que decisiones pasadas, especialmente las de la época de su padre, habían puesto a la familia en peligro. Decidido a preservar el legado del anciano y descubrir la verdad, Rick se preparó discretamente para un viaje a Nueva Orleans, con la esperanza de encontrar respuestas antes de que el FBI indagara más a fondo en los secretos de la tienda. A pesar de los continuos desacuerdos con su padre sobre la gestión de la investigación, Corey no podía quedarse al margen. Se ofreció como voluntario para acompañar a Rick a Nueva Orleans, con el objetivo no solo de apoyar a su padre, sino también de demostrar que era un digno sucesor. Los últimos meses habían madurado a Corey, pero la muerte de Adam seguía atormentándolo. La carta de su hermano, llena de arrepentimiento y menciones de un préstamo peligroso, persistía en su mente. Corey se preguntaba si este viaje podría ofrecerle el perdón de Adam, de su padre y de sí mismo. Mientras tanto, Austin Cholmondeley Russell, antes investigado por transacciones descuidadas, emergió como un aliado inesperado. Aunque sus problemas legales pasados no relacionados con la tienda se habían resuelto, Chumley cooperó plenamente con el FBI, compartiendo todo lo que sabía sobre sus antiguos proveedores. Insistió en que solo cumplía órdenes, y su sinceridad llevó a Rick a confiarle la supervisión de la tienda durante su ausencia. La casa de empeños de oro y plata, aunque seguía abierta, se había convertido en una sombra de lo que era. Los turistas seguían visitándola, tomando fotos junto al letrero de la casa de empeños y comprando recuerdos, pero pocos eran conscientes del caos que se vivía tras bambalinas. Las vitrinas, antes llenas de objetos valiosos, ahora albergaban solo objetos cotidianos. Como el FBI había incautado la mayor parte del inventario para su examen, circularon rumores de que la tienda podría tener que devolver numerosos artículos a museos internacionales o enfrentarse a fuertes multas, lo que llevó a la familia Harrison a la bancarrota. Antes de partir, Corey intentó animar a los empleados organizando una venta especial, pero sus expresiones de ansiedad revelaban una profunda preocupación por el futuro. En Nueva Orleans, Rick y Corey llegaron a la dirección de la nota, una deteriorada tienda de antigüedades en pleno barrio francés, con un letrero descolorido que decía Antiquité du Pas. La dueña de la tienda, una anciana llamada Madame Elise, parecía estar esperándolos. Reveló que el anciano había sido un cliente habitual en la década de 1990, una época en la que necesitaba fondos para mantener a flote la tienda de Las Vegas. Madame Elise explicó que el intermediario no era un solo individuo,
sino un grupo de coleccionistas adinerados que vendían objetos a compradores dispuestos a pagar precios altos. Sin cuestionar sus orígenes, el anciano les había comprado el anillo del siglo XVI, pero con la condición de que conservara otro objeto, un libro raro, como garantía para asegurar su silencio. Atónito por la revelación, Rick recordó haber visto a su padre guardar un peculiar libro encuadernado en cuero en la caja fuerte, pero nunca indagó más. Madame Elise los condujo a un sótano secreto bajo su tienda, donde guardaba un ejemplar del libro. Al hojear sus páginas amarillentas, Rick y Cory descubrieron que no era un libro cualquiera, sino un catálogo detallado de artefactos robados en todo el mundo, con notas sobre compradores y precios DOT. La casa de empeños Gold and Silver apareció conectada a varios objetos bajo investigación del FBI. Rick le aseguró a Madame Elise que no sabía nada de esas transacciones, y aunque ella le creyó, le advirtió, el grupo detrás seguía activo y no toleraría que nadie removiera el pasado. Corey, sorprendido por los hallazgos, creyó que el misterioso libro encontrado podía limpiar el nombre de la familia. Insistió en entregarlo al FBI, pero Rick dudaba. Temía que eso arruinara el legado de su padre, Madame Elise. Entonces reveló que el anciano había intentado romper lazos con el grupo antes de morir. Para demostrarlo, le dio a Rick una pequeña llave que abría otra caja fuerte, escondida en Las Vegas. En su interior, decía, se encontraba una última verdad. Al mismo tiempo, en la tienda, Chumley descubrió un antiguo buzón con cartas del anciano a un abogado anónimo, donde expresaba su deseo de cortar relaciones con socios sospechosos. Las cartas no eran pruebas definitivas, pero confirmaban su intento de redención. Cuando Rick finalmente abrió la caja, encontró una extensa carta de su padre. En ella, confesaba que había colaborado con un corredor para salvar la tienda en tiempos difíciles, pero luego intentó ocultar las pruebas para proteger a su familia. Al final, pedía perdón, y mencionaba algo inesperado, el paradero del guardián del segundo libro. Un nuevo capítulo se abría ante Rick Dott. Esta historia revela que el éxito, por más brillante que parezca, puede ocultar decisiones dolorosas. Rick, en lugar de negar la realidad, eligió enfrentarla, incluso a riesgo de perderlo todo. Su viaje a Nueva Orleans no fue solo una búsqueda de respuestas, sino un acto de valentía para proteger a los suyos. Cory, a pesar del dolor por la muerte de Adam y sus diferencias con su padre, lo apoyó. Chumley, una figura antes cuestionada, demostró su lealtad. Esta crisis unió a la familia más allá de lo que la fama había logrado, porque el verdadero valor no está en los objetos que se compran o venden, sino en la gente que elige no rendirse ante la adversidad. La caída del imperio de la casa de empeños no fue solo legal o financiera, sino moral. El exceso de confianza, la fama desmedida y decisiones pasadas sin supervisión adecuada los empujaron al borde, pero también les ofrecieron una última lección. El perdón, la verdad y la familia son las únicas llaves que abren las puertas del futuro.